Dios bendiga a los santos. Les habla tu hermano John, también conocido como Ricky. Gracias por estar conmigo en el canal Logos Disciple, donde estamos estudiando actualmente la epístola de San Pablo a los Romanos, verso por verso. Y hoy entraremos en el capítulo culminante realmente de esta epístola, en el capítulo 8, que tiene como tema general viviendo en el Espíritu. A modo de repaso, estuvimos viendo en el capítulo 7. Primero Pablo comienza con una analogía tomada del matrimonio, ¿verdad? Donde él establece que los requisitos y los compromisos, por ejemplo, de un pacto de matrimonio tienen vigencia mientras los dos cónyuges estén vivos. Pero una vez uno de los cónyuges muere, el otro cónyuge queda libre de ese pacto y puede. Entonces, en la segunda parte de esa carta, él estaba hablando de la carne y cómo la carne, y no se refiere al cuerpo, aunque a veces sí. La palabra tiene muchos matices y estoy preparando, y de hecho ya preparé un estudio sobre la palabra carne, que en griego es sarx, si lo quieres buscar en un léxico. Pero me quedó tan largo y yo digo, yo no creo que nadie va a mirar una hora de un estudio de una palabra griega, así que tengo que volver a hacerlo a ver si lo puedo reducir. Pero anyway, si estás viendo este video, le voy a pedirle el favor si de inicio le puedes dar like. Eso ayuda en el algoritmo cuando las personas están haciendo búsqueda por romanos en español, que eso sube alto en la búsqueda. Así con eso te voy a dar las gracias si puedes hacer esto, si puedes compartir el video, si de bendición puede invitar a sus amigos también, se lo voy a agradecer. Así que vamos entonces a comenzar. Esta es la lección 19 y está el primero 11 versículos, le he titulado La lucha entre el espíritu y la carne. Y todos ustedes que llevan algún tiempo en el Evangelio pueden dar fe de que esa lucha continúa, aunque Cristo nos ha asegurado la victoria. Y antes de entrar de lleno a la lección de hoy, yo quiero que, y me disculpan, ya metí la pata aquí. Esto es en vivo, sin editar. Ok, anyway, yo lo voy a buscar acá, aunque ustedes no lo puedan ver. Si uno termina en los últimos versículos del capítulo 7, dicen, del 21 al 25, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y yo no sé por qué no se ve, todo está seteado correctamente. Ok, ahí, ok, así que me disculpan, estoy en vivo sin editar. Así que Pablo estaba, y vas a ver que el enemigo realmente y el contraste entre el espíritu es la carne, que es realmente la parte sensual del hombre donde operan los deseos, ¿verdad? Y los deseos son legítimos, o sea que la carne en sí es neutral, pero como le explicó en el capítulo 7, la ley usó la debilidad humana para tomar ventaja para hacer que el hombre peque, ¿verdad? Entonces vimos cuando termina el capítulo 7, él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero entonces rápido dice, clama, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Y eso van a estar operando juntos, aunque la victoria realmente está asegurado para el creyente que anda
no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso lo vamos a ver en el desarrollo de este capítulo, ¿verdad? Así que vamos a leer, perdóname, vamos déjame darle una leve introducción. Eso es lo que quería hacer. Ay, sí. Con el capítulo 8 llegamos a lo que podría llamarse el punto culminante inspirador del libro romano. Aquí el apóstol es arrastrado por una ola de exaltación espiritual que comienza con la provisión del Espíritu de Dios para la victoria sobre la vieja naturaleza, la carne, atraviesa los sufrimientos que marcan nuestra existencia actual y alcanza una doxología de alabanza al insondable amor de Dios revelado en Cristo Jesús. Pablo dice que una vida nueva y maravillosa se abre ante aquellos que confían en Cristo y que esto depende en gran medida de la obra del Espíritu Santo. Por eso es tan importante para los creyentes, ¿verdad? Estar lleno del Espíritu Santo. Ok, vamos a ver los primeros 11 versículos y va a notar que he resaltado esa lucha entre carne y espíritu poniendo diferentes colores, ¿verdad? Entre espíritu y carne. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque la ley del espíritu, de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Palabra de Dios, ¿verdad? Es una palabra bien poderosa para nuestras vidas, ¿verdad? Así que vamos entonces de lleno y vamos al primer versículo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cada vez que hay una hora después, o por lo tanto, tienes que pensar en lo que vino anteriormente. En este caso, por el capítulo 7, ahora está haciendo el empate con lo anterior. Pablo ha tomado varios capítulos para resaltar la forma en que Dios nos salva en Cristo, y a la luz de todo ese argumento masivo, puede decir que ahora no hay condenación, porque recuerda el tema de la carta que está en el 1:16-17 es la justicia de Dios, ¿verdad? Que se revela desde el cielo, ¿verdad? Y estamos hablando de justicia y justificación, es reconciliación del ser humano y traerlo nuevamente una relación correcta delante de Dios. O sea, que tiene que ver realmente, es relacional. Aunque también tienen un elemento jurídico, ¿verdad? Pero es relacional de por sí. Aunque todavía no experimentamos toda la plenitud de lo que significa la salvación en Cristo, porque no lo vamos a experimentar hasta que no estemos en la eternidad, ¿verdad? Disfrutamos de todo lo que significa ninguna condenación. O sea que estamos en una relación con Dios y estamos en una posición donde podemos caminar con Dios y podemos recibir sus bendiciones, ¿verdad?
La condena es un término forense legal que aquí incluye tanto la sentencia como la ejecución de la sentencia, pero para los creyentes no hay condena en absoluto. ¿Por qué? Porque Cristo tomó nuestro lugar y tomó la sentencia, Él se hizo maldición en la cruz, ¿verdad? Tomando todos los pecados de toda la humanidad, ¿verdad? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No hay condena por lo que Cristo ha hecho al liberar a las personas de la ley que condena, porque nos redimió de la ley, porque la ley lo único que hacía era señalar el pecado, ¿verdad? La ley del Espíritu de vida, la de aquí es el principio sobre el cual trabaja el Espíritu Santo, un principio que opera en el poder de Dios, el mismo poder que confiere el Evangelio, que es el dunamis, vimos esa palabra al principio, el poder de Dios, ¿verdad? La presencia del Espíritu es la marca distintiva del cristiano y esta presencia significa la derrota del poder del pecado. En el mundo espiritual, los demonios saben que ellos nos reconocen porque ellos ven la marca, el sello del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? La nueva ley del Espíritu dice que solo viviendo en unión con Cristo Jesús, los creyentes pueden vencer el poder del pecado en sus vidas. Es lo mismo que dice Juan: apartado de mí, nada podéis hacer. Es el Espíritu de Dios quien proporciona la victoria. Ese Espíritu es la posesión de todo verdadero Hijo de Dios. Y disculpen, hay perros por al lado, pero tengo muchos vecinos y no tengo un cuarto a prueba de sonido, aunque créeme, he tratado de poniendo cosas en la pared, la puerta y como quiera entre el sonido. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Hay algo que la ley de Dios, y de hecho cualquier ley, simplemente no podía hacer, y que Dios ahora ha hecho esa cosa. O sea que ninguna ley podía justificar, ninguna ley podía tratar con los pecados del ser humano, que podía santificar, podía hacer una nueva criatura del ser humano, ¿verdad? Solamente el poder de Dios lo puede hacer. La razón del fracaso de la ley es que fue débil a través de la carne. Pablo ve la carne no como malo, sino como débil, y eso no de los significados de carne o sarx, es debilidad humana frente al requisito de Dios, ¿verdad? Tan débil que la ley no podría traer la salvación y nunca tuvo la intención de traer la salvación. Pablo procede a informar a sus lectores que Dios condenó al pecado y lo hizo enviando a su propio Hijo, ¿verdad? Cristo tomó precisamente la misma naturaleza caída que nosotros tenemos y permaneció sin pecado porque constantemente venció la propensación al pecado, dándonos ejemplo también de que sí, Él estando en la misma condición nosotros, probó de que estando en esta condición podemos tener la victoria. No una victoria absoluta como Él tuvo, pero sí podemos tener victoria sobre el pecado. Fue lo que Jesús hizo en la carne, lo que condenó el pecado. Pablo ahora se imagina el pecado como un litigante en un tribunal de justicia. El veredicto va en contra del pecado y por lo tanto el pecado es condenado. Y espero que estén entendiendo el argumento de Pablo, pero este es un argumento que se va desarrollando desde el capítulo 1 y va desarrollando cada capítulo, añade a ese argumento, ¿verdad? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, entiendes, que se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el sentido pleno, solo Cristo ha cumplido con todos los requisitos de la ley. Y por eso él dirá después en el capítulo de Cristo es la finalidad de la ley, es el fin de la ley, ¿verdad? Pero cuando estamos en Él, en nuestra medida comenzamos a vivir el tipo de vida que Dios quiere que vivamos. Observe que Pablo no dice que nosotros cumplimos el requisito justo ley, sino que el requisito justo ley se cumple
en nosotros. O sea, que no es algo que nosotros hacemos, es algo que se nos adjudica por Cristo, ¿verdad? La persona fuera de Cristo no ve nada más allá del aquí y ahora, y así camina y vive. La gente vive, no tienen un rumbo fijo, no tienen una meta, que es Cristo Jesús, no conocen las promesas de Dios, no conocen la realidad de Dios, por lo tanto, caminan a ciegas, ¿verdad? Pero no los cristianos. El creyente tiene su mirada en las cosas de arriba y camina en el Espíritu, y por ende puede vivir una vida que agrada a Dios, porque el mismo Espíritu también nos da discernimiento para saber las cosas que agradan a Dios y no, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y tenemos la Escritura, y el Espíritu Santo nos ilumina para poder entender la Escritura. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Es lógico. ¿Cuál es tu enfoque? Esto es algo que es intencional. Esto no es algo que ocurre automáticamente, ¿verdad? Aquellos en la carne tienen su mente puesta en las cosas de la carne. Están preocupados por la carne. Se concentran en la carne exclusivamente. Primera de Juan 2:15, 17 es un buen ejemplo. Vamos a ir allí. ¿Y qué dice? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la gloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa sus deseos, pero que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y en esas tres cosas que dice Juan, él describe perfectamente la meta y la intención de la carne, ¿verdad? Lo que uno desea, el placer, lo que agrada y ser el reconocimiento, ¿verdad? La vanagloria. Son cosas que no provienen de Dios y son apuestos al propósito de Dios, ¿verdad? La carne es el foco de toda su vida, y debido a que están concentrados en esta vida carnal, se separan de las bendiciones que Cristo le ofrece. Y es interesante que Pablo habla en 1 Corintios también que hay cristianos carnales que se han desviado y no están viviendo en el Espíritu y son cristianos. Los que son del Espíritu son personas cuya vida están centradas en ese Espíritu. Es una contemplación encantada de lo que el Espíritu hace donde quiera que el Espíritu se mueve. El Espíritu siempre nos está iluminando, ¿verdad?, hacia las cosas de Dios y llevándonos, guiándonos para cumplir su voluntad, ¿verdad? Y poder recibir todas las bendiciones que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Porque lo que... Ok. Ya le dije... Perdóname, me turbé aquí. Ok, aquí estamos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La idea es una concentración profunda en la carne, las cosas que pertenecen a esta vida. Esto, dice Pablo, es la muerte. O sea, el ocuparse de las cosas temporales, que son pasajeros, que no permanecen, nos conduce a la muerte, no nos llevan a nada. Aunque en esta vida uno puede lograr 1000 cosas y tener reconocimiento, tener fama y tener 1000 cosas, ¿de qué vale si tu alma se pierde, verdad? Él está diciendo que ocuparse de la carne en sí es en sí la muerte, es separarse de la vida, que de hecho es la vida. ¿Y qué es la vida? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando las cosas de Dios dominan la perspectiva de uno, cuando uno responde constantemente a la dirección del Espíritu, entonces hay vida. La paz con Dios es el disfrute de todo lo que significa la reconciliación con Dios. Eso lo vimos 5, ¿no? ¿Verdad? Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Una paz que impregna toda la vida y no puede ser disipada por los conflictos que de la vida trae. Y todo lo que nosotros que somos creyentes sabemos que pasaremos por muchas pruebas, muchas tribulaciones, muchas tristezas en esta vida, pero Dios siempre estará con nosotros, siempre nos acompañará por todas esas dificultades y nos dará la salida y la victoria, ¿verdad?
Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden ocuparse la carne. Es enemistad contra Dios, es francamente hostilidad. Significa estar en el campo opuesto, negarse a estar sujeto a la ley de Dios. Por eso dije al principio, esta es una lucha entre la carne y el espíritu. La persona cuya inclinación general es hacia las cosas de esta tierra, las cosas carnales, la persona dominada por su caída es por ese mismo hecho rebelde contra la ley de Dios. Y si tú quieres definir pecado en su elemento más sencillo, que es rebeldía contra Dios, el no querer reconocer a Dios como el Dios de la vida, ¿verdad? No hay posibilidad de que alguien al mismo tiempo establezca el curso de su vida en lo meramente carnal y sea obediente a Dios. Esto no significa que va a ser una persona horrible y descaradamente malvada, no. Pero simplemente quiere decir que los que se dejan llevar por la carne, o sea, por los deseos naturales y por los sentidos naturales, jamás van a poder ver las cosas de Dios, entenderlas, y por ende no puede agradar a Dios de ninguna manera, porque no ha entendido que solamente viendo en el Espíritu es que se puede agradar a Dios, ¿verdad? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esa es la conclusión obvia de todo esto. Pablo ciertamente no está hablando de una incapacidad física para guardar la ley de Dios, sino una incapacidad moral para hacerlo, porque aunque nosotros hemos muerto al pecado, como decía la pastora Celsa, ella siempre decía, la carne no se ha redimido. Ella no machacaba eso, la carne no se ha redimido. Tu mente está redimida, tu alma está redimido, pero tu carne no. No concluye que los de la carne no son responsables de sus pecados debido a su capacidad. Aunque están operando en ese plano, ellos son responsables porque ellos son los que están decidiendo vivir así. Y cada cual es responsable por sus pecados, ¿verdad? Eso lo que enseñó el profeta Ezequiel. La simple verdad es que los individuos que están controlados por su naturaleza inferior no pueden agradar a Dios. ¿Cómo pueden hacerlo ya que están esclavizados a un poder que está en oposición fundamental a la naturaleza y la voluntad de Dios? Yo creo que eso es claro. Mas vosotros, o sea, nosotros los cristianos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que por cuanto el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pablo expresa su confianza en que los romanos, y por ende nosotros, no estamos en la carne, por el contrario, estamos en el Espíritu, aunque en la carta originalmente se estaba refiriendo a romanos, ¿verdad? Los creyentes viven muy cerca de Dios y la presencia constante de Dios es importante, vital para nuestras vidas, ¿verdad? Pablo establece la vida en el Espíritu, la vida hecha posible solo porque el Espíritu de Dios ha venido a morar en los creyentes. El Espíritu toma residencia permanente en el creyente. Y eso lo vemos también en la epístola de Juan, ¿verdad? Él dice que el Espíritu Santo vendrá, su Padre y Él vendrán y morarían en los creyentes, ¿verdad? El moral del Espíritu, tema bien importante en la epístola de Juan, ¿verdad? Y tú verás, y si estudias mucho a Juan y Pablo, vas a ver que la teología de ellos coinciden perfectamente, ¿verdad? Usan diferentes terminologías, pero coinciden en todos los puntos. De cualquiera que carece del Espíritu, Pablo dice, él no es cristiano, o sea que no es de Dios, no es de Cristo. La presencia del Espíritu en los creyentes no es una opción. Por eso Jesucristo dijo, después de que resucitó a sus apóstoles, quédense aquí en Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los fines de la tierra, ¿verdad? Es la característica normal y necesaria de ser cristiano. Es como decir, tener un encel eléctrico y no tener dónde enchufarlo. Si no tiene corriente, ¿de qué sirve? Es lo mismo. Si el poder de Dios no está residiendo en nosotros, ¿cuál es el poder
que está operando en la carne entonces, ¿verdad? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Pablo dice que en la morada del espíritu nada menos que Cristo está presente. En la carta a Corintios, Pablo se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo. El Espíritu en ti es imposible aparte de Cristo en ti. La teología dice también que el Espíritu procede del Hijo. La unión con Cristo es el único camino hacia la vida de la era por venir, de la cual la marca distintiva es el Espíritu. Y también Pablo dice que el Espíritu es el depósito, las arras, de que Dios va a cumplir todo lo que ha prometido en cuanto a nuestra vida. Aunque los cuerpos físicos del creyente están sujetos a la muerte, sus espíritus incluso ahora están disfrutando de la vida. En otras palabras, nosotros estamos ya viviendo la eternidad desde ahora, aunque no hemos entrado en ¿cómo diríamos? Se me fue la palabra. La muerte viene como consecuencia del pecado, la vida es la recompensa de la justificación, la muerte es la ausencia de Dios, la vida es un derecho frente a Él. Si una persona es o no habitada por el Espíritu, es realmente un asunto de vida o muerte. Lo que quería decir que ya estamos viviendo la vida eterna, aunque la manifestación completa de eso significa lo experimentaremos cuando estemos en el cuerpo ya redimido, el cuerpo espiritual, ¿verdad? Pero no quiere decir que no estamos ya viviendo. Lo que significa es, por eso va a decir más adelante, que no hay nada que nos puede separar del amor de Cristo, ¿verdad? Porque ya estamos en unión con Él desde esta vida, desde esta carnalidad, ¿verdad? Pero viviendo en el Espíritu. Pero luego, esto mortal será incorruptible, un cuerpo incorruptible, ¿verdad? Entonces, por eso es una cosa de que si no tienes el Espíritu Santo, ¿cómo tú puedes decir que eres un hijo de Dios? Que cuando eso es la vida que Dios te confiere, ¿verdad? La justicia de Dios nos lleva a la esfera de la salvación, pero luego se nos exige vivir una vida que esté en conformidad con esta salvación. No podemos ser indiferentes a la importancia de la justicia en nuestra vida diaria. Por eso es que cuando Dios hace pacto con los patriarcas, le dice, sed santo, porque yo soy santo. Y lo hace también cuando se da la ley. Él espera que ese pueblo refleje su santidad y su justicia, ¿verdad?, en su trato con los demás seres humanos. Tiene que reflejar la justicia de Dios. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El espíritu del Padre que vivifica mora en los cristianos. Le dije anteriormente que es lo mismo que dice Juan, ¿verdad? Él no hace una visita fugaz, sino que hace su morada, tiene su hogar. O sea, morada habla más de permanencia, en distinción a, sería como poner una caseta versus hacer una casa. Una caseta es algo portátil y significa morada temporero, hogar, o morada significa algo permanente, ¿verdad? Pablo continúa al punto adicional de que el Padre, nuevamente caracterizado por haber resucitado a Cristo, a su debido tiempo también levantará a los creyentes. Eso era parte del argumento del capítulo 5, es los dos Adán. El primer Adán, que trae el pecado al mundo, el segundo Adán, que vivifica, ¿verdad? Por lo tanto, si estamos en Cristo Jesús, se nos adjudica la justicia de Dios. Tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad?, dentro de nosotros. Por lo tanto, si uno vimos el capítulo 6, que habla del bautismo, somos sepultados para matar la vieja criatura, para resucitar en novedad de vida. En otras palabras, que como estamos identificados con Cristo, todo lo que sucedió con Cristo también
repercute en nuestras vidas. Por lo tanto, el mismo Espíritu que levantó a Cristo nos levantará a nosotros. No está claro si Pablo está diciendo que el Espíritu será la gente para resucitarnos o la garantía de que seremos resucitados. Ambas son ciertas. Yo soy de la opinión de que Pablo tiene una manera de decir en una sola oración muchas cosas, porque Dios lo habilitó para eso, ¿verdad? Y así concluimos pues este breve estudio. Espero que haya sido de bendición y por favor, si te puedes suscribir, suscríbete, ¿verdad? Y le das la campanita de notificación y automáticamente sale un video, será notificado. Dale like y share. Y por favor, si puedes dar un comentario, pues se lo voy a agradecer de verdad, porque la única manera de yo saber cuán efectivo esta lección o cuán mala la lección, o si hay cosas que pueden mejorar o no les agrada, si me lo dicen, pues puedo por lo menos intentar uh, atender esos asuntos. Así que le doy gracias por haber estado conmigo. Dios le bendiga mucho. Espero verle en las próximas lecciones, que van a ser más interesantes. Pues entonces estamos llegando realmente a la parte más bonita del capítulo 8. Así que les digo que Dios les bendiga mucho y gracias por haberme acompañado.